Suscríbete a la Panterita. Juan Carlos, por favor. A Tania Tabarelli, Joya, muchísimas gracias por el presente. Un abrazo para vos, Juan Carlos, para Tania. Muchísimas gracias, Tania Tabarelli. Muchísimas gracias. Perdón. No, ¿cómo haces, Carlos, para potenciarlo, para hacerlo participar? O sea, que no se quede hacia arriba solamente estático, sino que baje y volantee, y esté contacto con el balón. Y darle que busque, y obligarle al equipo que pase por él. Es decir, vos le decís, él jugaba de segundo punta y había partidos que no se movía del medio, jugaba muy estático. Entonces vos tenés que pedirle a través de la mecanización de sus movimientos que se tire 20 metros para el costado, 20 metros que participe, darle libertad, no lo desgaste a lo mejor en otras cuestiones, que le quita sin energía, entonces ya no tiene fuerza para llegar. Darle esa importancia, liberarle de algunas cargas física en un mismo partido para que todo su potencial físico invierta cuando vos tengas la pelota. Pero igual el equipo en Cerro, así como decía Carlos, no jugaba como para él, o dándole la herramienta para que él termine definiendo, y las veces o las pocas veces que lo hizo jugando en conjunto, para que él termine definiendo, él definió bien. Chiche Gerbu, memorias. Cuando vino Chiqui Arce a Cerro, los trajo. Sí, como goleador. Brillante. Como goleador. Fue la primera, ¿ustedes se acuerdan? Sí, que venía a hacer muchísimo gol en Guaraní. Víctor, ¿cómo te va? Víctor Licey. Acá te voy a pasar con el ratito. Correcto, Angelito, correcto. Víctor, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Arturo? Buen día, el saludo para toda la audiencia de Fútbol a lo Grande Radio Monumental. Ya estamos aquí en Cerro Porteño esperando lo que va a ser la presentación de Diego Martínez como nuevo técnico del plantel principal de la institución azulgrana. A las 12 arranca la presentación, nosotros todavía aquí en el acceso en la guardia esperando la autorización como para pasar a sala de prensa. Guiándonos por las últimas presentaciones que se dieron en Cerro, es probable que el licenciado Juan Carlos Petengil sea el encargado de hacer justamente la presentación ante el público a Diego Martínez. Me refiero a Juan Carlos Petengil, vicepresidente de la entidad. Veremos si también forma parte de la ronda de preguntas el mismo gerente, Gabriel Weiner, o si se trata solamente de Petengil y el técnico Diego Martínez. Imaginamos cómo suele pasar en estos casos, se duplica un poco la presencia de colegas de la prensa, así que supongo de entrada que será una conferencia bastante extensa, la que servirá como presentación a este nuevo ciclo que arranca en Cerro Porteño a partir de las 12, con Diego Martínez al frente. Presentará su cuerpo técnico y seguramente iremos realizando las preguntas correspondientes sobre lo que tiene que ver con la conformación del plantel para la próxima temporada. Ya atentos aquí en Barrio Obrero, un ratito pasaremos a la sala de conferencia y en media hora exactamente a la rueda de prensa con el nuevo técnico azulgrana, Arturo, compañero. Y lo va a presentar Wander. Y yo tengo dos probabilidades, Arturo, o Weiner o Juan Carlos Petengil, o los dos juntos en realidad, que no descarto que estén entre tres en la mesa de la conferencia. Sí, tenés razón, Petengil, Wander y el técnico. Sí, es probable que sea los tres, realmente pensando profundamente que esté Juan Carlos Petengil, vicepresidente, que es el que viene haciendo las presentaciones, el mismo Gabriel Weiner, gerente deportivo desde hace una semana, y Diego Martínez. Me parece que será entre los tres el tema hoy. Con las consultas generalmente no suele haber problemas en este tipo de presentaciones para hacer las preguntas a todos los protagonistas. Creo que no solamente se centrará en preguntas a Diego Martínez. ¿Y Fer se fue de Cerro, Víctor? Así es, esta mañana anunciaba Cerro Porteño, es la quinta salida confirmada, porque tiempo atrás ya comunicó lo de Churín, comunicó lo de Miguel Benítez, se sabe ya lo de Carrascal, que en realidad todavía Cerro no le dio la despedida porque tiene contrato vigente, tiene que arreglar su situación, pero él no va a seguir. Enzo Jiménez, y hoy se confirmó puntualmente lo de Fernando Fernández, son los jugadores que no van a estar para el año que viene en Cerro Porteño. Después se sabe también lo de Miguel Martínez, que se espera que termine el contrato el 31 de diciembre, pero es otro de los jugadores que no van a continuar con respecto al plantel actual azulgrana. Y Brock, no olvidaba Eduardo Brock, que fue el primero en ser despedido en realidad y que ya tiene club, va a jugar en el Avaí de la segunda división del fútbol brasileño. Y posiblemente aparezca Juan José Zapá hoy, no Petengil, Víctor, Perfecto, buen dato, porque últimamente no se está mostrando el presidente, entonces va a estar Juan José Zapá en esta presentación, que obviamente implica algo importante para el club. Un nuevo ciclo siempre trae nuevas expectativas, nuevas esperanzas. Hoy con la llegada de Diego Martínez, en realidad llegó ayer al país, pero hoy será presentado en sociedad aquí en Cerro Porteño. ¿Y Miguel Benítez también se fue de Cerro? Sí, Miguel Benítez, otro de los que decíamos anteriormente que ya Cerro había anunciado. ¿Quién se fue de Trinidense? Un experimentado volante, Víctor.
Marcos Riveros. Víctor, ¿sabe dónde podría ir? La vez pasada nos dijo que 4 clubes lo quieren y yo asumo que Luqueño, Nacional y los 2 del interior. Pero simplemente un razonamiento hago, Arturo, no información. Yo creo que posiblemente el Tembetarí se lo lleve. Otra vez explota todo con CNT, 2.000 millones en efectivo, salen sí o sí 1.000 millones en el pozo, 1.000 millones por número de cartón, 2.000 millones salen este domingo, CNT por de cambiarse por Emoy. ¿Cómo se llama López? Que te me dio el nombre que viene a Guaraní, el extremo izquierdo. No, Lucas, hay otro pues argentino, Lucas Rodríguez, este es Treza, hay un Lucas Rodríguez, argentino, sí. Y este también espero por su segundo apellido mejor, el uruguayo que juega en Plaza Colonia. El mismo. El extremo por izquierda. El mismo. En esta fiesta Pechugón te regala 40 millones de guaraníes, 200 vale de 200.000 guaraníes en productos que se sortean todos los viernes. Compra cualquier producto Pechugón en cualquier punto de venta del país, ingresa tus datos y número de factura o ticket legal en pechugón.com. La mismísima. Lucas Rodríguez Treza, 27 años. De Plaza Colonia, está en el interés de Guaraní. Puse mi Twitter justamente hace una hora por ahí. Tu casa propia te espera en el barrio que quieres estar, Arasí, el barrio Arasí en Luque y Areguá, es un sueño hecho realidad. Propone tu plan y acércate, consulta al WhatsApp 0974-316-672. Disfruta este verano como nunca antes con los nuevos aires acondicionados Tokyo Experience. Sus 3 niveles de filtrado permiten respirar un aire más limpio. El modo turbo enfría la habitación en menos tiempo. Con el pacto de confianza NGO y Tokio. Estamos con Marcos Rivero. ¿Cómo te va, Marcos? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cuánto tiempo tuviste en Trinidense, Marcos Rivero? Contanos tu vida. Mucho tiempo. Creo que íbamos a iniciar el 4º año. ¿Y qué pasó, Marcos, en el camino? Y pasaron muchas cosas lindas, pero como todo comienza y la mayoría de las cosas tienen su final, así que seguramente estaremos hablando en estos días para ver esos temas. Pero vos te estás desligando de Trinidense, ¿verdad? Y todo apunta a que sí, porque mi contrato termina este 31 y no hemos hablado sobre renovar ni nada de eso, y todo apunta a que es mi última temporada. ¿Y vas a Tembetarí, Marcos? Tengo propuestas. ¿Y quién te llamó a Tembetarí, Marcos? Me llamó el presidente, me llamó el técnico, lo mismo que otras instituciones también que me llamaron. Pero yo no quiero ser dueño de la noticia ni de la información más precisa, pero este Tembetarí que está más cerca. Totalmente. Y bueno, Marco, ¿cuándo podía finiquitarse? Porque ya están en pretemporada, por eso te pregunto. Sí, nosotros iniciamos ayer los trabajos con Trinidense y más tardar, yo creo que en esta semana se define todo ya. Y bueno, ¿quiere decir que estás muy cerca de Tembetarí, Marcos? Más cerca, sí. Y bueno, lo mejor para vos, Marco, gracias por tu tiempo. Listo, muchas gracias, un gran abrazo para todos ahí. Y gracias, Marcos Rivero, le dije y les dije, Tembetarí más cerca. Sí, porque ahí está Arturo Aquino como gerente deportivo y tiene muy buena relación con Marcos, de cuando fuimos compañeros en Nacional, y son muy amigos ellos. Yo creo que por ahí puede venir la mano también. Muy bien. Si sos beneficiario de Asismed y buscas mejorar tu estilo de vida, en el Centro Médico Santa Julia contamos con el tratamiento de obesidad y cirugía bariátrica, profesionales de nutrición, psicología, clínica médica y más. Entérate más en @AsismedPY, Asismed toda la vida. Señor. Y en el caso de Marcos Rivero, me parece que también, así como él decía, a veces se cumple un ciclo, ¿sí? Porque se vio ya no en el caso de él, sino una versión diferente de Trinidense, y siempre a veces uno busca un retoque. Claro. Y hay confianza en el entrenador, pero es de los volantes tradicionales. Sí. Él es un fijo y distribuido. También Trinidense quiere refrescar un poco su plantel en algunos puestos. Más dinámica. Ahí está Arturo Villasante. Y los volantes tradicionales, Marcos Rivero. ¿Cómo te va, Arturo? Hola, muy buenas tardes, ¿cómo está? Bien. ¿Te lo llevas a Marcos Rivero, Arturo Villasante, a Tembetarí? Y realmente no sé si ya está cerrado, pero estoy ahí a la expectativa de sumar gente en esa posición. Y bueno, Arturo, hablamos con él nos dijo, sí, Tembetarí es una probabilidad. Los volantes tradicionales, es así, a quienes estamos acostumbrados a ver estos tipos de mediocampistas, es el clásico, es Arturo Villasante, ¿verdad? Así mismo, más ya que nosotros contamos dentro de nuestro plantel con gente que hace esa función. También siempre es bueno tener competencias internas y más aún de la jerarquía de un jugador como Marcos Riveros. Creo que puede aportar mucha experiencia al equipo en el caso de que se dé su incorporación. Bueno, ¿ya hablaste con él vos?
Sí, yo siempre converso con todos los jugadores que son potables incorporaciones y bueno, está ahí a la expectativa. Realmente faltan algunas cosas que se pueden dar aún, pero estamos expectantes de lo que pueda pasar con él. Y bueno, yo creo, así como están, bueno, a título informativo, ustedes deciden que está muy cerca de Temetagüí, ¿verdad? No te escuché, Arturo. Que está muy discúlpame. cerca de formar parte de tu plantel, Marcos Rivero, digo. Está cerca. Tenemos también opciones, pero está cerca, Marcos. Ojalá que se pueda dar porque ya empezamos a hacer los trabajos fuertes, ya estamos entrenando y siempre es importante iniciar el proceso con todos los jugadores que van a ser parte del plantel. Hablando de opciones, en otras posiciones, Arturo, que están manejando delantero, por ejemplo, en el arco, ¿cómo están? ¿Alguna situación que se puede ir definiendo también las últimas horas? Recordanos algunos que se cerró también en la semana y algunos nombres nuevos que ya están hoy día en el plantel. Bueno, algunos jugadores que son parte también del club de Temetagüí que están volviendo de sus préstamos, que estaban en otros equipos, están entrenando con nosotros, en el caso de Ever Cáceres, Francisco Peralta, que ya están sumándose al equipo, y expectantes también en otras posiciones que se hicieron solicitudes y que están en puerta. No puedo darte nombres porque están todavía en etapa de negociación, pero sí vamos a incorporar por lo menos 2 o 3 jugadores más. Arturo, de los que lograron el ascenso, de los que participaron en la campaña, ¿cuántos quedan? ¿En qué porcentaje queda eso dentro del plantel? En un 70-80% dejamos el plantel que participó en la temporada intermedia. En un principio siempre fue esa la idea de no sumar tanta gente, porque nosotros creemos como cuerpo técnico y también como institución que las bases tienen procesos, y esos procesos también fue lo que nos llevó a conseguir 2 ascensos corridos, y no queremos cambiar tampoco y remarcar que en algunas posiciones seguramente va a haber más competencia que en otras, pero seguimos expectantes y tratar de no sumar por sumar, sino sumar gente que va a venir a aportar y a darle también un salto de calidad a los muchachos que ya estaban. Muchísimas gracias, Arturo Villasanti, seguiremos charlando, gracias por todo, éxitos. Un abrazo, estamos siempre ahí al pendiente. Gracias, Arturo Villasanti. Hernán Pérez y Teo Paredes. Sí, ¿Dónde están? Compañeros en el Unión Comercio Peruano. Si le podés llamar a uno de ellos, si tienen oferta para acá, para nuestro país, Hernán Pérez y Teo Paredes. Lo de Marcos Riveros, 100% confirmado, ya es jugador de Temetagüí. Me lo dice una persona de mucho peso dentro del club. Y lo mío no vale, vio. No, porque vio que Arturo, que Villasanti dijo, sí, pero Villasanti dijo, y son posibilidades, claro, pero ya está confirmado. La parte contractual. 100% ya es jugador. Muy bien, brillante Germán, brillante. Muy bien. Los martes en Farmacia Catedral ahorra con Sudamérica van a disfrutar de descuentos de hasta el 35% de todas las categorías y un 5% de reintegro al pagar vía QR con tarjeta de crédito del Banco Sudamérica. Llámanos al 627-7000 en Farmacia Catedral. Amamos cuidarte. Hernán Pérez, ¿qué edad tiene? Chico Pérez, 35 años. Hernán Pérez jugó en General Caballero. Y acá se fue a Perú. Exacto. Teo Paredes. Que hace mucho está por afuera. Está los dos son 31. El zaguero central. En Ecuador estaba, ¿no? Sí, Estaba en Ñuble en la época. Exactamente. Los dos podrían volver al fútbol paraguayo. El futuro está cambiando en UNIBE. Contamos con más de 20 carreras presenciales y a distancia. Te ofrecemos educación para un mundo en evolución, aulas y laboratorios equipados. Inscríbete y evoluciona. Matrícula exonerada para nuevos alumnos. Ingresa a unibe.tu.py. UNIBE te espera. De campo tu celular lo ha dicho ahí. Estaba mirando lo de ¿Qué es lo que está mirando? Paredes. ¿Y qué quiere que yo haga? Quería ver la edad. Y te está diciendo, Carlos, compañero. Mi celular. ¿Entendiste? Deja poner todo tu celular. Estuvo antes en Ecuador, Cumbayá, y de Cumbayá pasó a la Unión Comercio. Los dos están para volver. En Encarnación Bella Vista Hotel te ofrece una experiencia de calidad y excelencia oriental, segmento corporativo, 43 habitaciones de primer nivel. Somos tu mejor opción para hospedarte con comodidad y estilo. Reservas al 071-201-113, escribinos al 0983-604-300. Atento a Víctor Villagua, conferencia en Cerro.
Ya conoces los nuevos cables Cordeiro desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Si sos electricista o instalador, elegí cables eléctricos Cordeiro con respaldo de garantía de Electropar. A todo ponele Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camioneta, tractor. Bistoni líquido para radiador verde rojo, grasa automotriz, aflocatodo, silicona y shampoo. Bistoni de punta a punta. Sumate a la comunidad del trabajo JMC, una comunidad WhatsApp en donde puedes encontrar ofertas laborales y también compartir tus servicios. En las redes sociales JMC Paraguay con el respaldo de Chaco Mera Automotores. 1144. Si el Wi-Fi en tu casa es personal, te duplicamos todo. Elegí la conexión total al 0971-100-000 Personal Flow. Cambia un asadito de la esquina por un espetiño per toda praia. Petrobras Premia te lleva a Brasil pagando 200.000 desde la app. Generas cupones para participar de uno de los 10 viajes a la playa que elijas. Descarga Petrobras Premia y participa. Más info en petrobrasdistribución.com.py. Carlos, ¿dónde juega mejor Marcos Rivero? ¿Tu puesto? No, él es más volante mixto que vos. Vos eras muy antiguo para la época. Usted lo No, yo era un tipo adaptado a la época. Claro. No antiguo para la época. No, perdón. Era más posicional, claro. Carlos, más posicional. Hay que hablar bien, hay que hablar bien. Me expreso mal, pido disculpas. El volante central era un recuperador. Sí. El famoso tapón, Arturo. El mismo. Y hoy Muy día bien. que lo que los sistemas fueron cambiando. Sí, eso no. tiene que saber un poquito con la pelota. Sí. Pero Marco tiene buen pie. Tiene buen pie, no tiene... Terminar que lo que hice, lo que Patea, yo dije, administradores. puede terminar que lo que Sí, hice. A él claro. le pregunté porque es su puesto. Por supuesto. Tiene buen manejo de pelota, no tiene agresividad para la marca. Tenés que rodearle, es decir, dejarlo solo o con uno solo no te alcanza en determinados partidos. Pero te da lo que esos equipos necesitan, que es la pelota de 20-30 metros, en un fútbol donde pocas veces se encara, y que si vos pones algún centro delantero con fortaleza física vas a sumar puntos, Claro. es decir, por la característica de nuestro campeonato, y ahí te sirve mucho porque él, aparte de la pegada que tiene, que es buen ejecutor de pelota parada, encima es incapaz de ponerte una pelota de gol de 20-30 metros de distancia. Después tenés que ponerle gente a su lado para que recuperen. Perdón, Carlos, acá estamos recibiendo también y está jugando un O'Higgins. ¿Por qué dije Rodríguez Treza? Que yo dije Plaza Colonia. Sí. Dice, tras la larga temporada que tuvo, estas conversaciones con varios clubes del exterior, dice un Twitter, las chances más avanzadas son Guaraní y O'Higgins. Guaraní y O'Higgins. Claro, están en charla con esos dos equipos. Sí, también tiene sondeo de dos clubes de Uruguay. Le quedan 6 meses de contrato al volante Lucas Rodríguez Treza. Pero Si no estoy equivocado, subió ahora con Plaza Colonia. Claro. muy bien, pero tiene 6 meses más de contrato. Las mejores ofertas navideñas en Bristol, hasta 50% de descuento. Tus compras participan de la promo más grande del país. Puedes ser el ganador de 100 millones en efectivo o una Amarok 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Comagro te trae Cobre Flex, la mejor calidad en cable eléctrico. Con la experiencia y el compromiso de Comagro, visítanos en nuestros puntos de venta o distribuidores. Llama al 021-518-03.000. Cobre Flex, la mejor opción para tus proyectos. Se fueron Brock, Carrascal, Enzo, Benítez, Miguel, Churín, Ferfer. ¿Y quién falta? Ya da. En Cerro, veo. Y los otros tienen que recuperar, es decir, no es fácil conseguir jugadores de buen nivel. Anduvieron mal, bueno, hay que ver cuáles son las Pero razones. en el año, en Cerro se fueron varios. Muchos. Sí. ¿Y cómo Tenés quedó lo de- Edu, Arzamendi, Alfioviedo, Rivero, Peralta, que fue transferido a... Ese fue transferido. a Cruzeiro? No, también, pero lo que digo es que en Sí, Cerro, sí, si vos emigraron. contemplás el Se año, fue- Emigraron mucho. A eso dije, hermano, Sí, emigraron sí. muchos jugadores y hoy se sumó Ferfer. Sí, ¿y cómo quedó lo de Alexis Martinari, el arquero, al final? ¿Renovó o no? Porque estaba... Y Víctor de San Rey le preguntó a Habían Cerro. dicho que iba a renovar. Claro, pero todavía no había metido la firma. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si piensas renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Eusebio 4623, Class Motors, una decisión inteligente. Ferropar S.A. con garantía y calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordá que Ferropar es la solución. Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio, teléfono 021-220-737-8. Ferropar S.A. 43 años construyendo contigo. Si bien ya antes de la salida de Ferfer Cerro necesitaba de otro delantero, me parece que ahora es doblemente necesidad tener ¿De quién? y para Cerro traer delantero. Tiene que traer Arturo. Pero los 9 Cerro fue? pues, últimamente no. Sí. El novio de Gustavito Moreno Martí, futbolísticamente hablando, Ahí está Da Costa vino en como esa goleador. posición. Después dirán niño, o sea, hizo 5 de penal, pero él vino como goleador. Después sale Dito Villar. Yo sé hacer goles, yo soy goleador. Parana, sale Víctor Villar, le dice, estos son los goles que hizo en el La Cruzeiro. estadística. Y Víctor Villar, ese es su fuerte, buscar los goles si hizo o no hizo.
No le pasaba. Gran remate de la Municipalidad de Asunción. Se procederá a la venta en pública subasta de un inmueble individualizado como fracción a 3 de 4 hectáreas de superficie del distrito de San Roque Capital, ubicada en la costanera norte de Asunción. El remate será mañana 18 de diciembre a las 9 horas en el local del Salón Los Intendentes del Palacete Municipal. Info sobre ubicación, imágenes, bases y condiciones en rematespy.com o al teléfono 0986-128-777. Pancho habla con Germán como si fuera que tiene perilla. Ese coño más de chirimbolo para cerrar el micrófono. Perilla. Ahí está distraído el muchacho, tiene que cerrar. Ustedes son los responsables. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consultar los partidos en aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostar a ganarlo cambia todo. Está Víctor Villalba. Gonzalo Gabriel, colega uruguayo. ¿Cómo te va, Gonzalo? ¿Qué tal, Arturo? El gusto enorme de acompañarlos, de poder saludarlos. Bueno, contanos, Gonzalo, acá se menciona mucho la posibilidad que un jugador de Plaza Colonia, Lucas Rodríguez Treza, pueda ser jugador de Guaraní. Se menciona en Uruguay, se menciona poco. Contanos, Gonzalo. No, les cuento un poquito. Bueno, tanto Plaza Colonia como Torque, Lucas Rodríguez Treza, jugador de Torque, es un equipo que ha subido esta temporada. Son los dos equipos que salieron primeros en la segunda división. Torque es un equipo que además hay que destacar que viene de haber descendido la temporada anterior, pero es del grupo City, y bueno, ha trabajado con un perfil y con determinados jugadores hace largo rato ya. Lucas Rodríguez Treza es un jugador muy habilidoso, es un volante de creación rápido que se ha destacado en este equipo, que repito, fue que campeón esta temporada y que consiguió, fue segundo esta temporada y consiguió el ascenso a primera división, la vuelta de un equipo que tenía que estar en primera división por el potencial económico que tiene y por cómo trabaja desde hace tiempo en primera división, ¿no? Previo al paso ahora por el equipo de ahí del City Torque, ¿dónde había jugado Rodríguez Treza, Gonzalo? Bueno, a ver, repito, nosotros somos, generalmente seguimos todo lo que tiene que ver con primera división. Ajá. No somos tan expertos en segunda. Yo lo tengo registrado desde ahí, desde que está en Torque. Seguramente no tengo claro si es juvenil, si es formado el equipo citadino o si viene de otro equipo, pero tengo idea de que él se había bajado a segunda división con Torque y ahora le tocó subir a primera división con el mismo equipo. Es un jugador joven, es un jugador habilidoso, es un jugador rápido que puede, como te decía, destacar. No es un jugador que yo tenga tan visto porque como jugó esta temporada en segunda división, recién como que nos empezamos a enterar o a tocar con él, digamos, cuando aparece jugando los partidos por Copa AUF Uruguay, donde se enfrentó a equipos grandes y llegó a semifinales, por ejemplo Torque en la Copa AUF, pero en cuanto al campeonato de segunda división, fue un equipo que fue prácticamente líder toda la temporada. Sobre el final tuvo ahí alguna declive, pero terminó repuntando en el final y se terminó quedando con ese segundo ascenso. Y Gonzalo, Federico Santander no sigue en Nacional. Bueno, no, con el cambio de directiva fue uno de los nombres que apareció como seguramente baja para la próxima temporada. No fue un jugador, digamos, insustituible, porque en realidad no era titular tampoco en Nacional. Fue un jugador que le tocó alternar, ingresó en algunos partidos sobre el final como titular en un plantel donde Nacional tenía, de los 4 delanteros que contrató a principio de temporada, 2 estaban lesionados, entonces terminó alternando Rubén Bentancur y Santander, y de hecho son todos los que no van a continuar. Ya se confirmaron que no van a seguir en el plantel tricolor, pero podemos decir que para el que se lo trajo, de cierta manera cumplió. Nacional no hizo una mala temporada, pero bueno, terminó siendo campeón Peñarol con una temporada extraordinaria, donde llegó a semifinales de Copa Libertadores y donde fue campeón prácticamente con el 80% de los puntos disputados. Entonces era prácticamente que fue insuperable. Nacional hizo una campaña histórica, pero no la alcanzó porque la de Peñarol fue mejor. ¿Y Antonio Galeano sigue? ¿Cómo, perdón? Antonio Galeano sigue. Bueno, en principio sí, o por lo menos es de los nombres que no es de los nombres que se están manejando como posible salida. Galeano fue diferente la temporada, o sea, comenzó que donde no iba a ser tenido en cuenta, después con Recoba se afianzó en el equipo titular y terminó siendo titular, digamos que el 70% de los partidos de la temporada. Fue un jugador clave por momentos, después alternó con el cambio de entrenador, pero fue un jugador importante y creo que seguramente se ganó el quedarse en Nacional. Muchísimas gracias, valoramos toda la opinión e información, Gonzalo Gabriel. Gracias Gonzalo.
Un abrazo muy grande, Arturo, el saludo para todos. Gracias, Gonzalo Gabriel. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consulta los partidos en aposta.lea y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. 6 minutos para el mediodía. En Carnicería Boutique Tacuara 07 estamos en modo din din don y ofrecemos combos de fin de año para obsequiar a tus empleados, amigos o alguien en especial. Estamos en Pacheco, esquina Sarabí, ruta Mariscal Estigarribia, esquina Gandhi. Comunícate al 0985-708-524. Boutique de Carnes Tacuara 07, lo mejor en carne. Sí, niño. Más de Lucas Rodríguez, veo que fue al Atlas mexicano igualmente tiempo atrás. Del Montevideo City Torque, fue a Atlas, de Atlas fue nuevamente al el extremo izquierdo. El extremo izquierdo. ¿Cuántos años tiene? 27. Pues él dijo 22 recién. No, aquí me marca 27. No, por eso digo, no hay confusión. Mi pregunta es muy respetuosa. Habría que ver si no y son si dos. es Rodríguez Treza, el extremo izquierdo. Ese es Rodríguez Treza que fue a México. Y hay otro Lucas Rodríguez. No, Treza es el apellido. Rodríguez Treza. Por eso no hay dos Rodríguez Ese que Treza. quiere Guaraní, Treza. Es Rodríguez Treza. Para evitar confusión nomás, vos tenés Lucas Rodríguez Treza. Sí, y es extremo. Ese tiene 27 años. Sí, 27 años. Fue al Atlas. El mismo. Fue al Atlas, pero ahora está en la segunda división. Pero el extremo izquierdo. Y el Lucas Rodríguez de Plaza Colonia es defensor. No, este es extremo. Ahora esa es la aclaración. Pero él confundió. Claro. Pero él dijo el colega, no seguimos mucho la segunda. Entonces no es Plaza Colonia, no estuvo en Plaza Colonia. No. Que Es viene como que de repente hoy nos Estuvo pregunten por un en jugador de México. Carapeguá, que por ahí no seguimos mucho, la intermedia. Así mismo, pero dijo el colega, no tengo mucha información. Está claro. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes para los diferentes métodos y etapas de cultivo, suelos y condiciones climáticas. Síguenos en Facebook e Instagram como Solaris Fertilizer Paraguay. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751 Casi Covicec. Llámenos al 729-6060. Estamos en Facebook y ex Fleming. El mismo tiene 27 años, lugar de nacimiento Florida, Uruguay, altura 1.68, delantero extremo izquierdo. Navidad y Año Nuevo, Bancopp de beneficios hoy 17 de diciembre con tus tarjetas de crédito y pagos QR ahorras 30% en todo, sí, en todo lo que te imaginas comprar. Bancopp crece desde la raíz. 11.56. En Comercial La Economía de San Lorenzo tenés alimentos, bebidas, bazar, cotillón y mucho más. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto. Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Atento a la conferencia de prensa en Cerro. Colonia de vacaciones en la sede social del Sol de América para socios vitalicios e invitados. Podrás disfrutar del fútbol, básquet, tenis de mesa, piscina para toda la familia y más. No te pierdas esta gran oportunidad. Que dejamos en claro con relación a la incorporación que se van en Cerro esta mañana. Cerro despidió en el buen sentido la palabra a Ferniño. Volviendo a Rodríguez Treza, mirando hacia algunos recortes periodísticos. Puntero rápido, habilidoso, vertical y muy productivo. Eso fue en la temporada 2022 y eso lo llevó al fútbol mexicano. Viví la magia de la Navidad con Tupi hasta el martes 24, grandes beneficios hasta el 23 de diciembre de 7:30 a 20 horas, sábado 21 de 7:30 a 18 horas, domingo 22 de 10 a 17 horas. Todas tus compras participan del sorteo de 2 camionetas 0 kilómetro y más de 100 premios. La gente sabe. Secom presenta la evolución en cemento con el nuevo C32, el cemento que estabas esperando. Gracias a su planta de última generación y profesionales, cada producto se sostiene con calidad, durabilidad y resistencia. Secom, la evolución de los cementos. ¿No permitís, Víctor, ir adelantando la pauta o ya comienza la conferencia? Acá te voy a pasar con el ratito. Sí, Angelito, sí, yo sé que está con el Víctor. Gracias, Arturo. No, en realidad recién estamos pasando a sala de prensa, así que yo creo que tenemos todavía un tiempito más antes del inicio de la presentación de Martínez. Correcto, gracias, Víctor. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto. Disfruta Lactolanda. Lactolanda es parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere y la salud de cada día. Con la Caja Mutual, afiliate del 17 hoy al 28 de diciembre. Llévate de regalo un termo y una tarjeta de crédito al instante. Hasta agotar stock. Caja Mutual. O caracota de caprichosito. ¿De qué signo lo que es? Caprichosito. Atención, todos los que buscan grandes ahorros. El Ahorrazo tiene descuentos para tu caso o negocio. Compra más y paga menos, productos de calidad al por mayor y ofertas. Visítanos y llena tu carrito sin vaciar tu billetera. El Ahorrazo Supermayorista, ahorra de verdad. 11.58. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. 2 locales, Casa Central, Ucibellala, casi Rey 2 de Mayo, Asunción y Lambaré, Avenida Casi que Lambaré, casi Panchito López. Teléfono 021-607-731. Wilmar SRL. Entiende la pregunta que le da Víctor Villalba al nuevo técnico de Cerro. Sigue la exclusiva colección de autitos Ferrari a las estaciones Shell con nuevos modelos únicos, con cargas de cualquier combustible desde 100.000 guaraníes, más 45.000 te llevas un Ferrari coleccionable, o más 95.000 te llevas los modelos a Bluetooth, disponible solo en Shell. Enseguida, Víctor, nuevamente. Si te duele la cabeza, el hombro, los pies o los brazos, el Yoposupe Quitadol Forte, el ibuprofeno de acción segura eficaz. Para cada olor en Quitadoles de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. No, así, Víctor, si efectivamente es Zapat, Banner y el nuevo técnico de Cerro. Atención, amantes de los buenos sabores, llega la Porcina, la nueva marca
marca embutidos que tiene lo que buscas para disfrutar en familia. Panchos, el clásico parrillero, las irresistibles bienes, jamones y fiambres. Prueba a descubrir por qué todos hablan de nosotros. Creo que esta conferencia va a pasar media hora. El Entrerriano es un clásico para el mate y el tereré. Mates, bombillas, hierbas, portamates, termos, showroom, barrio Las Lomas, San Rafael, esquina Pedro Alcántara. Visítanos en Instagram como @elentreRriano.py. Es decir, pasará media hora, digo, en la conferencia. En la ciudad de Pileta contamos con zona residencial, servicios básicos en Puerta, calles principales y pedradas, con salida a rutas importantes, Nueva Italia, acceso sur, contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Es que me pone nervioso. Háblase a Pancho. Mira, ahí está el micrófono. Me está haciendo guaraní. Nangana, 11:59. El Sol Seguro reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza segura al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py y protege lo que más te importa. El Sol Seguro.